Le decían la pequeña Corea del Norte de Europa. Hoy en día la dictadura albanesa se considera todavía una de las más represivas y más sangrientas de la historia contemporánea. El país fue autosuficiente durante varias décadas bajo el yugo del dictador Enver Hoxha. 30 años después, Tirana, la capital albanesa, se abre poco a poco y en la actualidad todavía están curando las heridas de esa oscura época donde los albaneses se siguen enfrentando a los fantasmas del pasado. Se cree que al menos 6.000 personas fueron ejecutadas y cerca de 100.000 albaneses fueron internados en campos de trabajo. Hoy, casi 30 años después, las víctimas de la dictadura aún exigen justicia. Nuestras reporteras fueron hasta Albania para conocer de primera mano los testimonios de las personas más afectadas de la dictadura, como lo fueron los presos políticos. Veamos este boleto de vuelta. El país estaba totalmente aislado, no podíamos viajar. Hasta controlaban a los turistas. 6.000 personas fueron ejecutadas y 35.000 encarceladas. Otras 50.000 fueron internadas. No había propiedad privada, ni religión, ni derechos humanos. Es uno de los lugares emblemáticos de la dictadura albanesa. Es un refugio antinuclear inspirado en los modelos norcoreanos. Abrieron un hueco en la montaña a las afueras de la capital. Tengan cuidado con su cabeza al entrar. Ese búnker fue construido para proteger de un ataque nuclear al dictador Enver Hoxha y a sus guardaespaldas. Está abierto a los visitantes desde hace 3 años y es ahora un sitio de memoria histórica. Son más de 2,5 kilómetros de galerías subterráneas repartidas en 5 pisos. Enver Hoxha tenía ahí sus habitaciones privadas. Luyeta creció en un centro de detención durante la dictadura. Es la primera vez que visita el lugar. Para mí es algo chocante. En el fondo se puede escuchar la voz original del dictador Enver Hoxha. Es una pesadilla para algunas personas porque les recuerda ese periodo. Luyeta proviene de una familia marcada. Son personas que fueron designadas en aquella época como enemigos del Estado por varias generaciones. Varias personas cercanas fueron perseguidas, condenadas y hasta ejecutadas por sus actividades en contra del régimen. Aquí está la sala de reuniones. Es la más grande del búnker y la más protegida de Albania. Pasar la página de la dictadura es una prueba difícil, así como los victimarios. La justicia transicional no ha terminado todavía y entonces no hay justicia. Incluso ahora es delicado hablar abiertamente sobre los crímenes del comunismo en Albania. Sin embargo, si no hablamos de nuestras heridas, nunca podremos recuperarnos. A final de cuentas, solo algunos altos mandos, incluso la viuda del dictador, fueron procesados. Pero no hubo juicio colectivo. Para Luyeta, el espectro de la dictadura sigue presente. Años más tarde, existen vestigios de aquella época sombría. Es el caso de estos búnkers, repartidos en casi todo el país. Desde hace algunos años, la capital se convirtió en un museo a cielo abierto. El cuartel de la Sigurimi, antigua policía secreta, también abrió sus puertas al público. Su red de espías e informantes sembró el terror durante más de medio siglo. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Tuvieron problemas? Sí, con el teléfono. Neski Bako trabajó allí durante más de 20 años. El antiguo ingeniero espiaba para el régimen. Aquí había un catre, naturalmente. Una mesa y aquí 2 sillas. El museo denuncia ahora los horrores de la dictadura comunista. Hoteles, embajadas, ciudadanos de a pie. En aquella época se pusieron miles de micrófonos en todas partes para detectar cualquier actividad ilícita. ¿Usted instalaba los chips? Yo mismo iba allá, así es. Durante la primera visita estudiaba la situación para que ni el cómplice ni el sujeto entendieran. Debíamos asegurarnos de que la conversación fuera real.
Colocábamos el chip en el zapato y en todos los objetos que ven aquí. Dentro del tacón, lo abríamos, colocábamos el chip adentro y lo cerrábamos. Los agentes de la policía secreta podían grabar hasta 40 conversaciones simultáneas. Para cuidar su colección, la directora cuenta todavía con la pericia de Neski Bako. El antiguo ingeniero, al que se le consideraba como un sencillo técnico, nunca tuvo que responder ante la justicia. Era mi deber. Así sea en aquella época o ahora, sigue funcionando de la misma manera. Para mí es un motivo de orgullo. Se cometieron errores. Lamento no haberme comprometido, pero si lo hubiera hecho, también me podrían haber pasado cosas. Hoy en día, ese pequeño país de 3 millones de habitantes está todavía curando sus heridas. Desde la caída del régimen comunista, Albania está carcomida por la corrupción y el crimen organizado, y sigue siendo uno de los países más pobres de Europa. En los años 2000, para devolverle la esperanza a sus habitantes, el exalcalde de Tirana mandó a pintar las resquebrajadas paredes de la capital con colores vivos. Fue un gesto político. Hoy dirige el gobierno. Museos, institutos, conmemoraciones. Edi Rama decidió que los lugares debían hablar por sí mismos. Es una necesidad de darle una dimensión física a las historias para las nuevas generaciones. El comunismo que vivimos, aquellas historias que fueron nuestras, se las contamos a los jóvenes, van a pensar que estamos locos. Cuando se trata de identificar a los responsables de ese largo invierno totalitario, el gobierno albanés es mucho más tímido. Hubo que esperar 25 años para que las autoridades desclasificaran los archivos de la antigua policía secreta. Pienso que la sociedad albanesa no estaba lista para eso. Pienso que solo se trataba de voluntad política, hasta que llegó el momento en el que era importante hablar del pasado. Era necesario que la gente se abriera y contara todo lo que había pasado. Desde 2015, cualquier persona perseguida por el régimen comunista, así como sus familiares, pueden tener acceso a sus expedientes. Es el caso de Hamza. Perdió a su padre, un activista anticomunista muy comprometido durante la dictadura. Es la primera vez que accede al informe oficial de los servicios de inteligencia albaneses. Primero rodeamos la casa, luego encontramos escondite. No podían escapar, se suicidó. Estoy muy conmovido. Descubro los documentos originales. Describen el día en que encontraron a mi padre y en el que lo rodearon. Enfrentar el pasado es un momento difícil para las víctimas. Durante la dictadura, muchos albaneses tuvieron que traicionar a sus allegados. A veces por libre elección, pero a menudo a la fuerza. Así es como trabajaba Sigurimi. Buscaban colaboradores en una red cercana entre los amigos de la familia. Hoy en día, cuando los albaneses se enteran, se sienten realmente furiosos. Los equipos todavía no han reunido las 22 millones de páginas distribuidas entre los diferentes ministerios. En cuanto al contenido, hay que leerlo con algo de reserva. A veces el régimen creaba falsas informaciones para alejar a sus adversarios. Me dijeron que mi padre no había sido ejecutado, como lo dicen los documentos, sino que lo habían deportado hacia Rusia. Otras personas también recolectaban informaciones. Luyeta lucha contra el reloj para juntar pruebas. Con sus equipos, grabó más de 300 horas de testimonios por parte de sobrevivientes. Durante la dictadura, Uran fue condenado a 20 años de cárcel por haber intentado huir del país. Les cuenta su llegada a la cárcel de Burrel. Tenía 23 años. Durante 30 días y 30 noches luchaba contra la muerte cada minuto. Era una noche de febrero y la temperatura era de -17 grados.
Pero no olvidemos que no había ni cobija ni colchón y que los zapatos se guardaban afuera. Giré hacia la ventana donde se podía ver el cielo y dije, oh Dios mío, si decidiste que moriría hoy, no hay nada que pueda hacer. Si no lo decidiste así, entonces sobreviviré. Esta institución pública creada muy tarde estudia los crímenes de la dictadura comunista y sus consecuencias. Para las víctimas que todavía piden justicia, el capítulo está lejos de haberse cerrado. Ustedes como instituciones, grupos de interés, como organizaciones de presos políticos, etc., pueden recurrir a un bufete para enviar una denuncia al fiscal general. En 2015 fue adoptada una ley que impide a antiguos miembros de la policía secreta acceder a altos cargos públicos. No es suficiente para las víctimas que lamentan la inacción del gobierno. La nomenclatura dejó a sus herederos en el poder. Ellos son los que impiden hacer públicos todos los crímenes y frenan cualquier investigación a todos los niveles políticos. Manipulaciones políticas, suspicacias, rumores. El pasado sigue envenenando a la sociedad albanesa. Sin embargo, para las autoridades, es sencillamente imposible esclarecer ese largo periodo totalitario. La complicidad durante el comunismo fue endémica. No era algo que solo afectaba a cierto estrato del poder. Hubo leyes y se tomaron medidas para entablar unas demandas respetando todas las normas. Es difícil e incluso imposible. ¿Qué hacer cuando el pasado sigue atormentando a los vivos? Hay otro tema delicado. Unas 5.000 personas desaparecidas las ejecutaron durante la dictadura y las enterraron en lugares que permanecen secretos. En noviembre del año pasado, las autoridades albanesas decidieron por fin buscar los cuerpos e identificarlos, en colaboración con la Comisión Internacional sobre Personas Desaparecidas. Como otras decenas de personas antes de él, Hamza vino hoy a entregar una muestra de ADN. Desde hace cerca de 30 años, busca a su padre, así como a otros 6 miembros de su familia. Es mi padre. Yub Casali. Se recolectan informaciones y se alimenta una base de datos. Es un trabajo de largo aliento para estos expertos que intentan armar el inmenso rompecabezas de toda una generación condenada al silencio. Son desafíos que no se presentan, por ejemplo, en los Balcanes occidentales, porque esos países crearon esas instituciones y promulgaron una legislación adecuada. Pero si hay voluntad política, confiamos en que el proceso seguirá adelante. Como en el caso de Hamza, Jovan se obsesionó con la búsqueda de su padre. Después de más de 15 años de investigación, piensa haber identificado la fosa común donde se encontrarían los restos. Nos lleva al sitio, a unos kilómetros del centro de la capital. Hay huesos humanos. Encontré más de 15 restos humanos. Fue aquí, en la ladera de la montaña, donde Jovan hizo ese hallazgo macabro, hace 10 años. La primera persona que encontramos estaba exactamente aquí, en ese rincón. Usualmente se cavaba la tumba en el rincón del valle. Era así. Así la erosión avanzaba con los años. A pesar de pedir ayuda, Jovan se queda aislado y entonces decide empezar las excavaciones solo. En total se sacaron 13 cadáveres. Esperaba que alguien del gobierno se ocupara del problema. Pregunté en todas partes, pero todas las puertas estaban cerradas.
Nadie quiere hablar del tema y consideran que todos los casos están cerrados. Más que una compensación económica, lo que desea sobre todo Jovan es construir un memorial para su padre. Para él, pero también para todos los otros desaparecidos. La última morada para que los muertos y los vivos puedan descansar en paz. Hasta aquí ese boleto de vuelta. Recuerde que si le gustó este reportaje puede verlo nuevamente a través de nuestra página web, france24.com. Hasta la próxima.